celebrar la realización de este evento y agradecer la confluencia de académicos tan importantes como los que hemos escuchado anteriormente para tener esta reflexión sobre la crisis de la regla de derecho internacional y la democracia. Como ya han aseverado nuestros compañeros, hay una erosión de los sistemas democráticos y de los cimientos que mantienen unidos estas reglas de derecho internacional que se han visto, según autores como David Hell, afectados por un desarrollo de la técnica humana. A menudo desbordan todas las limitaciones éticas que deberían consultar este tipo de acciones, afectando los principios mismos de la sociedad humana. Independiente de su potencial intrínseco para el bien, inventos como el mercado globalizado, la energía atómica, la tecnología de cohetes y el propio Internet se han convertido en herramientas para el odio, instrumentos para dañar y no para construir, como ya lo señalaban en los años 50 Carl Schmitt y antes Martin Heidegger. La tecnología tiene esa doble potencialidad que en ausencia de regulaciones legales tiene el riesgo de dañar la humanidad. Uno de esos ejemplos, y siendo una de las primeras fases de la globalización, el Internet como espacio de la opinión pública mundial y la verdad debieran ser protegidos para proteger la democracia en sí misma contra nuevos desarrollos desregularizados como el fake news, que traen polarización política con graves consecuencias como el Brexit, que fragmentó Europa, y la aparición del discurso de odio contra las minorías, contra los migrantes. Este debate se puede ver claramente en el discurso de odio que incitó la toma violenta del Capitolio en Washington, instigado por o según la investigación que se está cursando por el expresidente Donald Trump, y que incluso conllevó a que la plataforma Twitter lo censurara de esa red social, cosa que ha sido revertida por su nuevo dueño, Elon Musk. Es por ello que ante estos nuevos desafíos de la democracia y los derechos humanos, la respuesta debe ser el derecho y su capacidad intrínseca de justicia, que nos permitirá llevar la ética a estas tecnologías desenfrenadas que amenazan nuestra propia supervivencia, como ya lo avisaban los anteriores conferencistas. Hoy estamos ante una nueva carrera armamentística por cuenta de la crisis en Ucrania, y para solucionar estas situaciones, el ecúmene humano ya en el pasado había surgido o había propuesto la creación de un orden político internacional juridificado. Sin embargo, ese orden político internacional, desde las guerras de Medio Oriente a instancias de los Estados Unidos, pues se ha erosionado, y los países cada vez más unilateralistas, o con una actitud cada vez más unilateral, ya no respetan esas mínimas reglas humanitarias que nos mantenían relativamente unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es allí donde es preciso retomar ideas como las que nos traía ya Kant hace muchísimos años, de una paz perpetua, de una federación internacional de estados, donde hubiera casi que un orden político internacional constitucionalizado, una idea que retomó en años recientes Jürgen Habermas, en esa idea del constitucionalismo posnacional, y que también retomó el profesor Remiro Bretons de la Universidad Autónoma de Madrid cuando hablaba de el control judicial del accionar internacional del Estado. En ese sentido, esa reivindicación jurídica del derecho internacional, en la que pasamos de un estado de naturaleza que gobierna las relaciones entre los estados, a un estado de derecho donde hay unas reglas, unos principios inalienables que nos permiten dialogar como países y que además nos permiten la realización de los derechos fundamentales, es indispensable, en primer lugar, la consolidación de las cortes internacionales que ya existen, pero también consultar que ese derecho internacional fundado en 1945 no ha sido eficaz en incluir y darle una verdadera participación a países como la India y como la China, que como bien sabemos constituyen la mitad de la población mundial. En ese sentido, hay que retomar el concepto de un experto de Naciones Unidas, el profesor Onuma Yasuaki, que nos hablaba del concepto de las esferas civilizacionales. Una de esas esferas civilizacionales es la esfera sinocentrista del derecho, representada por la República de China,
y aquellos países que tienen una tradición jurídica de origen confucionista y también con un buen acento en una tradición del budismo, así como nuestro derecho internacional de Occidente, como ya lo advierte el autor Anthony Angie, tiene un arraigo judeocristiano. Es decir, es necesario que ese derecho internacional que tenemos sea un derecho verdaderamente universal, y para eso es necesario democratizar instancias como el Consejo de Seguridad, donde por supuesto no se explica cómo no tiene asiento un país como la India, que como les digo, tiene casi un tercio de la población mundial. En ese sentido, también es indispensable que, como les decía, más allá de esa inclusión de una esfera más amplia, de un verdadero ecúmene humano, el fortalecimiento de los tribunales internacionales, porque los tribunales, la justicia es la expresión del derecho. Y si decimos que tenemos un derecho internacional que queremos que sea respetado, que queremos que tenga un verdadero carácter nomotécnico, necesitamos que las decisiones de los tribunales internacionales sean acatadas y que los tribunales internacionales y también los tribunales domésticos se les garantice en todo momento la independencia suficiente para aplicar la regla de derecho. En ese sentido, es importante, por ejemplo, a instancias del conflicto con Ucrania, aferrarnos a la institución del Consejo de Europa, que fue justamente pensada por Winston Churchill y por los líderes del periodo de posguerra para evitar que volvieran a ocurrir esos conflictos. Y en esa instancia del Consejo de Europa, pues justamente está la Corte Europea de Derechos Humanos, donde aún está Rusia, y que nos permite justamente tener un espacio de arbitraje independiente, los jueces internacionales, para evitar que situaciones tan graves como un conflicto internacional estén circunscritas estrictamente en lo político y que pasen más a lo jurídico. Eso en el caso del hemisferio europeo. Ahora veamos el caso latinoamericano. Es indispensable, y hablaba el autor anterior del constitucionalismo transformador y lo que llama Armin von Vogdandi el ius commune constitucional interamericano. Resulta indispensable que vuelva al sistema interamericano Venezuela y que ingrese finalmente Cuba para que tengamos ese mecanismo de integración regional no politizado, no ideologizado, sino que tenga como norte, como su norte en todo momento, la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos. Es decir, el derecho internacional no debe ser un derecho de voluntades entre Estados, no debe ser un derecho estrictamente contractualista, sino como ya lo es a partir de las convenciones de derechos humanos que aparecieron en el periodo de posguerra, un derecho que tiene como énfasis la protección del individuo sin distingo de su origen, nacionalidad o credo. Es por eso que es tan importante las conversaciones que sostienen en este momento Colombia con Venezuela para normalizar la frontera y normalizar las relaciones internacionales entre esos dos países. Y por iniciativa del presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro, y el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, han puesto como condición para esa reintegración entre esos dos países, pues que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, pues como les digo, esto permite un diálogo común, un lenguaje común que es el de los derechos y el de la justicia. Más allá de eso, de preservar y consolidar el derecho internacional ya existente, y para evitar la ideologización de este derecho internacional, debemos avanzar hacia la ampliación de las competencias de los tribunales internacionales y, como les decía, en general, la independencia y cooperación judicial entre los estados en materia como la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la evasión fiscal, que son los fenómenos transnacionales que, a mi parecer, así como las fake news, han afectado verdaderamente la integración internacional y han erosionado la democracia. No en vano, iniciado el conflicto entre Ucrania y Rusia, los países europeos y los bancos europeos realizaron esfuerzos para ubicar las cuentas bancarias y los yates y las propiedades de los denominados oligarcas rusos, puesto que detectaban que son esos sistemas de corrupción los que mantienen los regímenes totalitarios, y son esos regímenes totalitarios los que suelen desconocer la regla de derecho internacional,
puesto que a aquellos que abusan del poder no les conviene tener una instancia internacional de control ni una instancia judicial internacional de control que los llame a rendir cuentas. Estos desafíos entonces podrían abordarse con éxito mediante el derecho internacional y la cooperación si se les otorgan las competencias y los medios adecuados a estas instancias. Por ejemplo, tenemos en Latinoamérica el caso de Odebrecht, un caso de corrupción transnacional que fue posible abordar gracias a la cooperación internacional y que a pesar de afectar las democracias en muchos países, se logra detectar esta situación por una investigación que ocurre en Estados Unidos. Es decir, la corrupción, el lavado de activos, este tipo de delincuencia transnacional ya no puede ser enfrentados desde el Estado-Nación, y esto lo vemos claramente en el caso de Odebrecht, puesto que, entre otras cosas, aquellos que defraudan los dineros públicos suelen recurrir a esos paraísos fiscales para esconder el origen espurio de los dineros que quieren gozar a instancias de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, de los contribuyentes y de la ciudadanía en general. Lo mismo podemos ver en el caso de Guatemala, donde se estableció una comisión internacional contra la impunidad en cabeza del doctor Iván Velázquez, que actualmente es ministro de Defensa en Colombia, y que tuvo como consecuencia sendas investigaciones y que llevó a la cárcel incluso presidentes de ese país. Lo mismo que ocurriese con Odebrecht en Perú y en otras instancias. Es decir, ya ha habido casos, como el de Guatemala, donde el derecho internacional ha servido para prevenir la corrupción, que considero yo es uno de los peores males que aqueja la democracia, entre otras cosas, porque Estados Unidos tiene la intención de fortalecer las economías de Centroamérica para evitar la migración desenfrenada, pero de poco sirve enviar dinero de cooperación a estos países si no se puede verificar la transparencia de la gestión de los mismos. ¿Cómo se soluciona esto? Tribunales internacionales contra la corrupción. Tenemos entonces que en el caso del lavado de dineros y la evasión fiscal, también se deben realizar mayores esfuerzos. Tenemos escándalos como los de Panama Papers, que sin embargo no llevan a ninguna parte. Y las empresas transnacionales, entonces, no están cumpliendo con sus obligaciones ante las sociedades. Es por eso que resulta indispensable, y es la propuesta que quiero traerles acá, en un mundo cada vez más dividido por la ideología, establecer esta instancia de justicia internacional para verificar los casos donde hayan este tipo de delitos y fortalecer también otro elemento que es indispensable, la autonomía de los jueces en todos los hemisferios. Si ustedes hacen una revisión de la cronología o de los tiempos que usan los regímenes autoritarios, los planes que usan los regímenes autoritarios, de lo primero que disponen es de la autonomía judicial. Y en ese sentido, el derecho internacional y las cortes internacionales deben acompañar también los tribunales domésticos en su esfuerzo de mantener y hacer eficaz la regla de derecho. Esto creo que sería importante para lograr un norte común entre países que son muy diferentes. Creo, como les decía, que el derecho internacional falla en representar la universalidad de países porque cada país tiene definitivamente sus propias características culturales que también deben ser respetadas. Ese es el gran problema del universalismo, pero al mismo tiempo creo que más allá de la ideologización que pueda sufrir el concepto de derechos humanos, hay temas donde todo el mundo literalmente podemos estar de acuerdo, que son, uno, la transparencia y dos, la obediencia de la ley, como métodos para lograr preservar la paz internacional y la democracia. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por compartir este espacio tan interesante. Gracias, David. Bueno, mil gracias por esa intervención, evidentemente con muchos puntos que serían muy buenos debatir. No sé si de pronto después tendríamos el tiempo de poder hacerlo, pero que generan evidentemente mucha controversia y que sin lugar a dudas merecen de ser puestos en la mesa para que hayan posiciones definidas frente
a lo que acabas de mencionar. Agradezco en serio una vez más la intervención. Voy a darle la palabra al profesor Litian, que está actualmente en Beijing. Profesor, buenas noches. Creo yo que es en China. Can you hear me? Okay. Thank you, David. Perfecto. Thank you for having me here. And good morning, good afternoon. And Gracias, David, por tenerme acá. Buenos días, buenas tardes, colegas. Recientemente, un extraño fenómeno ha llamado mi atención. Siempre que un determinado país o grupo de países presente una determinada proposición, será inmediatamente criticada por otro país o grupo de países, y la crítica parece estar dirigida no a la proposición, sino al país o grupo de países que la presentó. Un buen ejemplo es una disputa entre el supuesto orden internacional basado en reglas propuesta por los países occidentales liderados por Estados Unidos y el orden internacional basado en leyes internacionales propuesto por China. Es bien sabido que es una pregunta de qué estamos preguntando, qué estamos discutiendo. Es bien sabido que el orden no nace ex nihilo, depende en muchos sentidos la existencia de un poder estable y aceptado. En términos de orden internacional, es una observación ampliamente reconocida que, por un lado, el orden internacional contemporáneo como un sistema de gobierno global se basa en valores liberales expresados en seguridad colectiva, igualdad soberana, libre mercado, democracia y derechos humanos, liderado por los Estados Unidos. Es un sistema de gobernanza global con colaboración entre estados estructurados por organizaciones multilaterales como su principal modo de operación. Ha pasado por dos etapas. La primera etapa fue después de la Segunda Guerra Mundial, que se puede encontrar comparando el preámbulo y la Carta de la ONU con el preámbulo con la Constitución de Estados Unidos. El orden internacional era experimental en esta etapa. La segunda fase se produjo después de la Guerra Fría. La abrumadora preponderancia del poder nacional condujo a un orden global en el que aún podían encarnarse la economía, la política y la cultura liberales al estilo estadounidense. Sin rival viable, las normas e ideales liberales de los vencedores de la Guerra Fría llenaron e inspiraron las instituciones de gobierno global como nunca antes. El orden internacional completó su metamorfosis de experimental a institucional. Además, comenzó a surgir un sistema de relaciones internacionales basado en múltiples fuentes de poder libre de determinismo ideológico. Rusia ingresó al sistema político occidental como una continuación, aunque política y territorialmente diferente, de la antigua Unión Soviética, con sus propios intereses nacionales, como la unificación del concepto de convivencia pacífica, el rechazo del concepto de la lucha de clases, etc., para definir su actuación sin hostilidad de principios. Esa situación se mantuvo sin cambios hasta la crisis de Crimea de 2014, aunque algunos creen que fue hasta 2022 cuando empezó esta crisis.
Por otro lado, han surgido algunos factores que se desafían el actual orden internacional. Por ejemplo, la crisis financiera regionales y globales recurrentes desde 2008, las tensiones persistentes en las relaciones de las principales potencias desde 2016 y la tendencia acelerada de desglobalización representada por el desacoplamiento de las cadenas de suministro, entre otros. Esos factores están corroyendo o vaciando a las instituciones de la gobernanza global construidas y evolucionadas durante el apogeo del liberalismo globalizado. Así, los pesimistas temen que el actual orden internacional ya no sea viable. La institución que gobierna la economía global, la OMC, ha tropezado aún más a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El conflicto Rusia-Ucrania ha abierto la puerta al enfrentamiento directo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por supuesto, aunque se ha señalado que este conflicto ha reunido a organizaciones regionales que estaban experimentando fuerzas centrífugas como la OTAN y la UE. En ese contexto, algunos países, por ejemplo, Estados Unidos y Australia, y el grupo de estados G7, han tratado de rescatar el agonizante orden internacional liberal, enfatizando un orden internacional basado en reglas, tarea porque las bases económicas y geopolíticas del actual orden internacional están desapareciendo y los estados buscan crear reglas más acordes con sus propios intereses. Los valores liberales ya no son la principal preocupación de los estados. Otros países han introducido ojo por ojo la noción de orden internacional basado en derecho internacional. Esta forma supone que el orden internacional basado en normas y el orden internacional basado en el derecho internacional son mutuamente excluyentes. El primero aboga por un retorno al siglo XIX, cuando prevalecía el positivismo y práctica estatal, acaparando el desarrollo del derecho internacional, creando un orden internacional eurocéntrico o americacéntrico, mientras el segundo es más universal. El hecho de que el derecho debe de ser desarrollado conjuntamente por los estados sobre la igualdad soberana es, en un sentido normativo, el control de los estados poderosos sobre el proceso de la legislación internacional. Esa fórmula también parece problemática. En primer lugar, el establecimiento de un orden nacional, incluido el derecho internacional, no se limita a las situaciones en las que los estados participan por igual. Puede ser establecido por todos en pie de igualdad, es decir, reglas hechas por nosotros, o puede surgir de actos unilaterales de los estados, o las grandes potencias pueden enmarcarlo para la comunidad internacional, es decir, regla para nosotros. Esto es evidente en el derecho internacional consuetudinario que vemos hoy. En segundo lugar, incluso en un escenario de orden internacional basado en reglas, los poderosos tendrían que reconocer la voz de las naciones de segunda clase. Eso es quizá históricamente probado que la superioridad de poder no necesariamente trae superioridad de discurso, como el sistema legal marítimo internacional. El miedo a lo que pueda pasar después de establecer una orden internacional basada en reglas parece ser una preocupación teórica. En tercer lugar, tanto el orden internacional basado en normas como el orden internacional basado en derecho internacional son expresiones abstractas en las relaciones internacionales sin implicaciones definidas. Ambas expresiones pueden entenderse como una forma de abordar el orden internacional existente o derecho internacional, más que un medio para reemplazarlo. Ninguna de estas formas va más allá de la dicotomía contrato-legislación de relaciones internacionales. En ese sentido, no existe una distinción fundamental entre ellos.
El siguiente es un resumen de mis observaciones preliminarias. En primer lugar, puede que no exista una relación mutuamente excluyente entre las fórmulas de un orden internacional basado en normas y un orden internacional basado en derecho internacional. El orden internacional basado en normas lleva inherentemente esa sombra de política de mano dura, mientras que el orden internacional basado en el derecho internacional se libera de ella. Esta pregunta merece mayor consideración. La relación entre las dos fórmulas no es una cuestión de género y su especie. Sin orden internacional representa un género, son regla y derecho internacional diferentes especies. No tengo miedo, permíteme tomar como ejemplo atribución legal y atribución extralegal. Representan diferentes métodos de atribución y son distinguibles. En 2018, la ex primera ministra británica Theresa May acusó a Rusia de ser responsable del envenenamiento de Sergei Skripal y su hija. Esa es una atribución política más que legal. Tampoco es legal la atribución de la filtración del correo electrónico del Comité Nacional Demócrata de 2016 a Rusia. Era una atribución técnica o forense. La CIGJ declaró en 2007 que Serbia no cometió genocidio durante la guerra de Bosnia en la década de 1990, es decir, una atribución legal. En segundo lugar, mi opinión general sobre la dirección del futuro orden internacional es la siguiente. Primero, ¿cómo será el mundo del futuro? No sé. Sin embargo, algunos parecen tener una vaga idea de sus contornos aproximados. Una plethora de problemas comunes que no pueden resolverse a través de mecanismos cooperativos, rivalidades y conflictos entre grandes potencias no regulados, bloques económicos regionales cada vez más cerrados y dominios digitales divididos según líneas geopolíticas, etc. Esforzarse por lograr un orden internacional en el que los líderes mundiales se reúnan para negociar un futuro que se refleje la dinámica fundamental de poder en el sistema internacional y promuevan nuevos y extraordinarios de paz y prosperidad dentro de ese sistema solo puede ser un gran deseo. Sin embargo, el escenario de pesadilla de la época de Niccolò Machiavelli o un regreso al estado de naturaleza de Thomas Hobbes también parece poco probable. Estamos viviendo un momento de cambios sin precedentes. En segundo lugar, ni un orden internacional basado en normas, ni un orden internacional basado en el derecho internacional son fórmulas novedosas. Cada país debe tener claro lo que quiere y convertir las palabras abstractas en un plan de acción más concreto y abierto para buscar la cooperación con países afines. En ese sentido, la cuestión de cómo sería el mundo después del establecimiento de un orden internacional basado en reglas, por ejemplo, si la universalidad conceptual de derecho internacional sería subvertida, si la naturaleza democrática y equitativa de las relaciones internacionales sería negado, si los poderosos interpretarían arbitrariamente el derecho internacional, etc. Es un pseudo pregunta. Esta pregunta ha existido durante mucho tiempo. Finalmente y sobre todo, no creo que el mundo se vuelva más pobre y más peligroso y más desordenado en el futuro previsible. De hecho, el orden internacional ya no será el producto de una visión única liberal basada en reglas. Los intereses, los valores no estarán atados entre sí. No reflejará solo los valores de un país o los valores colectivos de un determinado grupo de países. En cambio, reflejará alguna combinación o mínimo común denominador de los respectivos intereses nacionales de las grandes potencias. Aunque la historia del Congreso de Viena de 1815 no se repetirá, tampoco podemos esperar otro Clemens von Metternich en nuestro tiempo. Sin embargo, también es poco probable que la comunidad internacional degenere nuevamente a una arena de competencia de gran poder no regulada.
No importa cómo se forme el nuevo orden internacional y en que se convierta eventualmente, contendrá al menos algunos mecanismos modestos y estrechos para prevenir conflictos catastróficos entre las grandes potencias. Ese es el soporte de orden internacional y no tiene nada que ver con los valores. Como ejemplo típico, los acuerdos de control de armas que ayudaron a mantener el estado de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no tienen nada que ver con los valores que propugnaban respectivamente, o el marco que puede reducir los riesgos entre las principiantes potenciales como China y Estados Unidos aún debe completarse. Eso es imperativo. Mire, los riesgos son tan altos que necesitamos llegar a un acuerdo sobre algunos estándares, algunas normas, algunos procedimientos para reducir los riesgos y la posibilidad de un error de juicio. Gracias, eso fue mi